Hola amigas y amigos del canal para estudiar matemática, física y química con Ricardo. Vamos a ver las partículas subatómicas, pero presta mucha atención y toma nota de todo lo que estamos haciendo, ¿eh? En primer lugar, bueno, conocés la tabla periódica donde figuran todos los elementos químicos conocidos por la humanidad, ¿eh? La debes tener a mano vos en algún lugar para poder resolver cualquier tipo de estas problemáticas. En primer lugar, déjame contarte el número atómico. El número atómico, vamos a ponerlo acá, el número atómico es algo así como el ADN del elemento químico. Es algo así como, a ver, ¿cómo decirte? ¿Viste que el DNI te hace única a vos? Bueno, el número atómico hace único al elemento químico. Por ejemplo, si yo tengo un elemento químico que tiene número atómico 1, es hidrógeno. Es hidrógeno. Si un elemento químico tiene número atómico 11, es sodio. Si tiene número atómico 6 es carbono, si tiene número atómico, qué sé yo, 2 es helio. Bueno, un montón de ejemplos te di ahí, pero bueno. Fíjate que el número atómico es el más importante que figura en la tabla periódica. Lo vas a encontrar bien grande, bien remarcado. Y el número atómico no es ni más ni menos que la cantidad de protones presentes en el núcleo del átomo. Los protones son las partículas positivas que tiene el átomo, eléctricamente positivas. O sea que el número atómico lo vas a reconocer por la cantidad de protones que están presentes. ¿Dónde? Los protones, chicos, están presentes en el núcleo del átomo y tienen carga eléctrica positiva. Bueno, los átomos son eléctricamente neutros, si no estamos hablando de otra cosa que son los iones, pero el átomo es eléctricamente neutro. Para ser eléctricamente neutro el átomo tiene tantas partículas positivas eléctricamente como el protón como negativas. Quiere decir que la cantidad de electrones va a ser, los electrones son los negativos, va a ser igual a la cantidad de protones positivos. Bueno, respecto de, te decía, la cantidad de protones es el número atómico que lo reconocemos con la letra Z. La letra Z es la que nos identifica al número atómico, que es la cantidad de protones. Y te decía, ¿qué es lo que hace único al elemento químico? Bueno, por supuesto que como el átomo es eléctricamente neutro, tiene tantas partículas negativas como positivas, así que la cantidad de electrones y de protones siempre coincide. Bueno, pasemos ahora a otro elemento importante. ¿Te quedó claro, no? El número atómico es lo que define qué elemento químico es, y lo recordamos con la letra Z, y es la cantidad de protones positivos. Bueno, pasemos a otro de los números importantes que nos da la tabla periódica, que es el número másico. El número másico lo vas a reconocer con la letra A, y no es ni más ni menos que la suma de protones más neutrones que están presentes en el núcleo del átomo. Ambos están en el núcleo. Es decir, que es la cantidad de protones, vamos a poner abreviado, cantidad de protones. Los protones, te recuerdo, protones, una vez más, que tienen carga eléctrica positiva, más la cantidad de neutrones. Los neutrones no tienen carga eléctrica, más la cantidad de neutrones presentes en el núcleo del átomo. Entonces acá reconocemos tres partículas subatómicas. Los protones, cuya cantidad te define el número atómico, que es el DNI, el ADN de cada elemento químico. Los electrones, que tienen carga negativa, que están afuera del núcleo, están afuera del núcleo, y que vienen en la misma cantidad que protones para que el átomo sea neutro. Y los neutrones, que están dentro del núcleo, y que sumados con la cantidad de protones nos dan el número másico. Bueno, ¿dónde vas a ver el número másico? Bueno, el número másico no lo vas a ver tan sencillo, sino que vas a buscar en la tabla periódica la masa atómica. Bueno, la masa atómica que vas a ver en la tabla periódica, la vas a ver con decimales. Bueno, esto tiene que ver con que no hay un solo tipo de elemento químico. Por ejemplo, vamos al caso del carbono. El carbono tiene 3 isótopos. ¿Qué son los isótopos?
son los elementos químicos que tienen el mismo número atómico pero distinto número másico. ¿Me escuchaste? Los isótopos tienen el mismo número atómico pero distinto número másico. En el caso del carbono, déjame borrarte, te lo escribo acá, a ver. En el caso del carbono, el carbono tiene 3 isótopos, fíjate. El carbono tiene el carbono tiene número atómico 6, tiene 6 protones el carbono, o sea que todo lo que ande por ahí con 6 protones es carbono. Pero ¿qué pasa? Está el carbono 12, con un número másico 12, está el carbono, por supuesto, con 6 protones, si no, no es carbono, está el carbono 13 y está el carbono 14. Bueno, 3 isótopos tiene el carbono. Bueno, ¿en qué se diferencian los 3 isótopos? Los 3 son carbono. ¿Por qué los 3 son carbono? Porque los 3 tienen 6 protones en su núcleo. Ahora, fíjate que la diferencia entre cada isótopo es el número másico. Ahora, si la cantidad de protones es la misma, ¿dónde está la diferencia? En la cantidad de neutrones. En la cantidad de neutrones, fíjate. Yo te había dicho que la cantidad de protones más la cantidad de neutrones es el número másico. Es decir, que A es protones más neutrones. Quiere decir que la cantidad de neutrones es A menos la cantidad de protones, eso me da la cantidad de neutrones. Bueno, ¿quién es la cantidad de protones? El número atómico. ¿Ves? Si yo hago el número másico menos el número atómico, me da la cantidad de neutrones. Fíjate, acá tenés 6 protones y 12 de número másico. Quiere decir que 12 menos 6 me da 6. Este isótopo tiene 6 neutrones. ¿Viste cómo lo saqué, no? Resté el número másico con el número atómico. Acá, 13 menos 6. 13 menos 6 me da 7. Este isótopo tiene 7 neutrones. Y este, 14 restado 6, tiene 8 neutrones. Entonces, ¿en qué se diferencian los isótopos? Claro, los isótopos son todos el mismo. Te repito, el isótopo son el mismo elemento químico, o sea, átomos con el mismo número atómico, o sea, la misma cantidad de protones, pero distinto número másico. Esos son los isótopos. Bueno, ahora, como hay distinta cantidad de isótopos, cada elemento químico tiene distinta cantidad de isótopos, ¿en qué se van a diferenciar? En el número másico, pero como la cantidad de protones que definen al número atómico siempre es la misma, la diferencia está en los neutrones, en los neutrones. Bueno, eso que nos quede bien claro, o sea, por eso, fíjate, cuando vos ves en la tabla periódica, a eso iba, vos buscás el número másico, no lo vas a encontrar, vas a encontrar la masa atómica. Bueno, la masa atómica es una suerte de promedio entre los números másicos de cada uno de los elementos de los isótopos. Bueno, es un promedio que no es así nomás, no es que vos sumás 12 más 13 más 14 lo dividís por 3. No, no es así. Hay que tener en cuenta para ese promedio la abundancia de cada isótopo en el planeta. Bueno, por supuesto que hablamos de un promedio ponderado, o sea, es más importante aquel isótopo que se encuentre en mayor abundancia que el que se encuentre en menor abundancia. Entonces, la masa atómica te va a dar más cerca del número másico cuyo isótopo tenga mayor abundancia dentro del planeta. Cuando vos ves la tabla periódica vas a encontrar la masa atómica y la vas a encontrar con decimales. Claro, sí, de este promedio por supuesto que van a salir decimales, de este promedio que te estoy diciendo. Vas a hacer, mira, para que te des una idea, 12, que es el número másico de este isótopo por su cantidad de abundancia en porcentaje, más 13, que es el número másico de este isótopo por su abundancia, más 14 multiplicado su abundancia, todo dividido 100% y eso da la masa atómica. La masa atómica que te figura en la tabla periódica viene dada en UMAS, la unidad de masa atómica, en UMAS. Bueno, a ver, la UMA, te cuento, la unidad de masa atómica es la 12ª parte del isótopo más estable del carbono. La 12ª parte, viste que el carbono tiene un número másico de 12, bueno, la 12ª parte es 1, bueno, la 12ª parte del isótopo más estable del carbono. Bueno, esa es la UMA. Y para que te des una idea de lo pequeña que es la UMA, la unidad de masa atómica, te cuento que la UMA equivale a 1,61, escucha esto, por 10 a la menos 24,
gramos. ¿Te imaginas de qué te estoy hablando? Menos 24, o sea, corre la coma para allá 24 veces y 0,0000000. Claro, cuando vos lees 12 como masa atómica del átomo de carbono, no te va a pesar que 12 gramos. 12 gramos te pesa una feta de salame y el átomo es invisible, no. Fíjate que la UMA, cuando vos lees en la tabla periódica, el carbono que tiene un número másico de 12, y pico, 12,0 tanto, no son 12 gramos, son 12 UMAs, que son, cada UMA es 1,61 por 10 a la menos 24 gramos. Bueno, a ver, que nos vaya quedando claro. Número atómico, cantidad de protones, es el ADN, es el DNI, el número de documento del elemento químico. Lo que hace que el elemento químico sea quien es. Si yo te digo, por ejemplo, número atómico 11, bueno, todo átomo que tenga número atómico 11 tiene 11 protones, o sea que es sodio. Bueno, número másico, entonces la cantidad de protones. La cantidad de protones y la cantidad de electrones es la misma para que el átomo sea eléctricamente neutro. Y el número másico es la cantidad de protones más la cantidad de neutrones. Y de ahí vemos que si yo resto el número másico con el número atómico me da la cantidad de neutrones. Después, respecto de los isótopos, son aquellos elementos químicos que tienen el mismo número atómico, o sea que son el mismo elemento químico, pero distinto número másico. Entonces, ¿dónde está la diferencia? La diferencia está en la cantidad de neutrones. Bueno, a ver, agarremos un ejemplo. Vamos al oxígeno. Te vas a la tabla periódica y te vas a fijar, fíjate acá te puse el oxígeno, símbolo O. O es el símbolo del oxígeno. Bueno, te vas a fijar el número atómico del oxígeno es 8. Una vez que ya definiste que el número atómico es 8, ya sabes que tenés 8 protones positivos y 8 electrones negativos para que sea neutro. Luego fíjate el número másico. El número másico lo vas a encontrar con coma. Redondealo al entero más cercano. Redondealo al entero más cercano. El número, si yo acá dice 15,99, lo pongo 16. 16 de número másico. O sea, tomo la masa atómica y la redondeo al entero más cercano. Bueno, neutrones, ¿qué dijimos que eran neutrones? A restado Z, o sea, 16 menos 8 me da 8. Y ahí hemos completado la tabla de partículas subatómicas del oxígeno. Bueno, vamos con el carbono. El carbono tiene símbolo químico C. Bueno, si yo voy al número atómico del carbono es 6. Y el número másico del carbono es 12. Bueno, a ver. Una vez que te digo que el número atómico es 6, es porque tiene 6 protones. Y si tiene 6 protones positivos, para que sea eléctricamente neutro, tiene que tener 6 electrones. Y luego los neutrones, acordate que es A restado Z. Bueno, si yo hago 12 menos 6 da 6. Fíjate que en los dos casos dio lo mismo. Pero claro, dio lo mismo, o sea, dio 6 protones, pero no siempre es así. Fíjate, cuando haga A menos Z te puede dar cualquier otro número. Lo que sí te va a dar igual es Z, con la cantidad de protones y con la cantidad de electrones. La cantidad de electrones. La cantidad de neutrones no te tiene por qué dar igual. Tenés que hacer A restado Z. ¿Y A de dónde lo sacás? El número másico lo sacás de redondear al entero más cercano al número atómico. Al número másico, perdón. Al número másico, que te figura y dice masa atómica o peso atómico según la tabla periódica, lo redondeás al número entero más cercano. Y ese es el número másico. Una cosa más que te quiero recomendar es que respetes el símbolo químico. Lee bien la tabla periódica y copia el símbolo químico tal cual como está. Por ejemplo, si vos ves hierro vas a verlo escrito así. F mayúscula, E minúscula. No me escribas FE, porque ese no es el símbolo del hierro. El símbolo del hierro es Fe. Bueno, esto tiene sus cositas, por supuesto. Hay que seguir las reglas de ortografía de la tabla periódica. Por ejemplo, el cobalto es C mayúscula o minúscula. Claro, si vos me escribís C mayúscula o mayúscula, esto no es cobalto. Esto es carbono y oxígeno, es monóxido de carbono, no es lo mismo. Por eso, siempre que veas la tabla periódica, respetá a rajatabla el símbolo químico. Sodio, por ejemplo. Sodio es N mayúscula y A minúscula. No me escribas el sodio así. Esto no es nada, chicos, no es un elemento químico. Bueno, espero que haya quedado claro. Fíjate, dentro del canal
hay un listado de reproducción que se llama partículas subatómicas. Te recomiendo que lo mires, todos los videos que hay en ese listado de reproducción para afianzar tus conocimientos en este campo. Algunos videos son un poquito más complejos, otros son más sencillos, pero todos te van a ayudar a afianzar tus conocimientos en este tema. Espero que este video sea de tu utilidad. No te quedes con dudas, ¿sabes por qué? No, porque yo te contesto todo, te contesto el WhatsApp, te contesto el Facebook, te contesto el Instagram, así que no te podés quedar con dudas. Dudas, preguntas, consultas, WhatsApp, Facebook, Instagram, el medio que vos quieras. Y nos vemos, ¿sabes cuándo? Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.